Prohibido nadar, terror. En un pequeño pueblo costero se encontraba una playa conocida como la Playa Prohibida. Durante años los lugareños habían advertido a los visitantes que no se adentraran en el agua, ya que estaba maldita por un antiguo espíritu vengativo. La playa estaba rodeada de un aura de oscuridad y malevolencia. Las olas rugían con una fuerza inusual y una neblina densa envolvía la orilla. La arena parecía retener secretos oscuros y los susurros de las almas perdidas llenaban el aire. Un grupo de amigos decidieron ignorar las advertencias y disfrutar de un día de diversión en la Playa Prohibida. Se burlaron de las supersticiones y se adentraron en las aguas turbias, ignorando el sentimiento de inquietud que se apoderaba de ellos. A medida que nadaban, una presencia siniestra comenzó a rodearlos. Las corrientes se volvieron más fuertes y los remolinos comenzaron a arrastrarlos hacia abajo. A pesar de sus esfuerzos por luchar contra la fuerza misteriosa, se encontraron atrapados en el abrazo mortal del agua. De repente, las aguas se agitaron violentamente y una figura oscura emergió de las profundidades. Era el espíritu vengativo que había sido despertado por su osadía. Sus ojos sin vida brillaban con una sed de venganza mientras se acercaba a ellos, arrastrándolos hacia las profundidades implacables. Los amigos gritaron de terror mientras luchaban por respirar, sus cuerpos se retorcían en agonía. La playa, una vez tranquila y serena, se convirtió en un escenario de horror y desesperación. Las olas se alzaron más y más, intentando arrastrar a las almas perdidas hacia un destino incierto. En medio del caos, uno de los amigos logró escapar de las garras del espíritu vengativo. Nadó desesperadamente hacia la orilla, dejando atrás a sus amigos en su lucha por la supervivencia. A medida que llegaba a la seguridad de la playa, miró hacia atrás y vio cómo el espíritu arrastraba a los demás hacia las profundidades oscuras y eternas. El sobreviviente, lleno de culpa y horror, se convirtió en un testigo silencioso de las tragedias que ocurrieron en la Playa Prohibida. La playa fue cerrada y abandonada, pero las almas perdidas continuaron susurrando en los oídos de aquellos que se aventuraban demasiado cerca. Prohibido nadar es una historia de terror extremo que nos sumerge en el poder destructivo de lo desconocido. Nos recuerda que hay lugares y advertencias por una razón y que el desafío a lo prohibido puede llevar a consecuencias mortales. Es un recordatorio de que la naturaleza puede ocultar secretos oscuros y que el agua que normalmente brinda vida puede convertirse en un verdadero instrumento de terror.